Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Domingo 20 de octubre. Para este día, la lección se titula El testimonio de Juan el Bautista. Oremos. Padre eterno, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias, Señor, por la vida que nos da. Gracias por su tierno cuidado, por su palabra, para que seamos alimentados por medio de ella, para que seamos reprendidos por medio de ella. Señor, aquí estamos, pecadores, pero creemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que Él dio su vida por cada uno de nosotros. Santo Espíritu, háblenos, denos sabiduría para poder comprender su palabra. Lo suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. El testimonio de Juan el Bautista. Lo que él oyó, lo que él vio, es lo que él testifica aquí en el libro de Juan. Juan lo deja escrito para aquellos que creeríamos en el Señor Jesús por el testimonio de ellos. Y aquí está el testimonio de Juan el Bautista. Dice allí la lección, como ilustraba la lección de la semana pasada, el Evangelio de Juan comienza con Jesucristo, el Verbo, en su existencia eterna antes de la creación. Pero en ese mismo prólogo, Juan el Bautista aparece como testigo de Jesús. Él va a hablar, él va a testificar de lo que vio. ¿Qué vio Juan el Bautista? Él, cuando vio venir a Jesús al área allá en Betabara, donde él estaba bautizando, señaló al Señor Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso era una frase conocida para todo judío, porque era necesario sacrificar al Cordero que perdonaba sus pecados. Y eso lo hacían todos los días, mañana y tarde. Así es de que el pueblo sabía de qué es lo que estaba hablando Juan el Bautista. Cuando Jesús se acercó a Juan, para que lo bautizara, él dijo: yo necesito ser bautizado de ti, y tú vienes a mí.
para que se cumpla la profecía, y lo bautizó. ¿Qué escuchó Juan? Escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. También vio al Espíritu Santo descender en forma de paloma y posarse sobre Jesús. ¿Era Juan el Bautista un testigo de Jesús? Sí. Así es que podemos decir que Juan fue un testigo de Cristo, proclamando a Jesús como Mesías. Luego dice: algunos judíos de la época de Jesús esperaban dos Mesías, uno sacerdotal y otro real. ¿Cómo es que algunos judíos de la época de Jesús esperaban dos Mesías? Porque esperaban al sacerdotal, que era el que intercediera ante el Padre, y el otro real para que creara un ejército poderoso, tan poderoso que nadie pudiese derrotar. Juan enseñaba claramente que Juan el Bautista no pretendía ser uno de esos Mesías, sino que era testigo del único Mesías verdadero. Así es que el apóstol Juan, al escribir en el prólogo, también escribió de Juan el Bautista, declarando que el Bautista era nada más que un testigo del único Mesías verdadero, Jesús. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 19 al 23, nos dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Así es de que aquí la lección nos dice cómo explicó Juan el Bautista su ministerio y su misión. Él fue claro en decir: yo no soy el Mesías, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. Lo que soy la voz de uno que clama en el desierto. Eso
es lo que soy. Así es que los líderes, imagínense, los líderes religiosos enviaron sacerdotes y levitas a preguntar a Juan quién era. Quiere decir que los líderes religiosos estaban esperando a un Mesías. ¿Qué clase de Mesías esperaban? Esperaban al Mesías que los sacara de la servidumbre, no del pecado, que llegasen a ser una nación poderosa, en ejército, en armas, en riquezas, pero no esperaban a un Mesías sencillo, humilde, que viniese a librarlos de la esclavitud del pecado. Así es de que con las grandes expectativas mesiánicas que había en Judea, era importante que el Bautista aclarara su relación con respecto a ellas. Porque muchas mentes del pueblo y sacerdotes creían que Juan era el enviado para ser el Mesías. Pero él no era la luz. Él no era el Mesías, pero había sido enviado por Dios para dar testimonio de la luz y preparar la venida del Mesías. Por eso les respondió tan claramente como pudo, diciendo: yo no soy el Cristo. ¿Qué es lo que hacía Juan el Bautista en el desierto? ¿Cuál era su mensaje? Arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de los pecados. ¿A qué llamaba Juan al pueblo de Israel? Al arrepentimiento. Y él bautizaba con agua. Pero él mismo dijo: el que viene tras mí, él os bautizará con fuego, con el Espíritu. Por eso dice allí la lección: además Juan bautizaba con agua, pero Cristo bautizaría con el Espíritu. Ahí lo dice en Juan 1, 26 y 33. Juan no era digno de desatar la correa de las sandalias de Jesús. Cristo superaba a Juan, pues existía desde antes que él. Jesús era el Hijo de Dios y Juan se limitó a señalarlo como tal. Eso fue lo que Juan el Bautista habló al pueblo, a los líderes, para que ese pueblo no estuviese creyendo que él era lo que las Escrituras decían que vendría el Mesías. Yo no soy el Mesías. Pero él dijo allí en el 23: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino. Enderecen vuestras vidas.
porque están torcidas. ¿Qué es lo que miraba Juan? ¿Qué es lo que miraba Dios? Que manda este mensaje: enderezad el camino del Señor. Enderezad vuestro corazón, vuestra mente. Dejad de ponerla en las cosas de este mundo y ponerla donde debe de estar, en las cosas espirituales. Porque ese pueblo era religioso, celoso de la religión, celoso de sus creencias. Todo ello lo había dado Dios, sí, pero para recordarles que venía el Mesías. Pero todos, o casi todos, pusieron en las cosas terrenales su esperanza y fueron desviados de lo que realmente significaban todos esos sacrificios, todas esas fiestas ceremoniales. ¿Qué dijo el profeta Isaías? Allí lo dice en Isaías 40. Y eso es lo que Juan el Bautista le dice. 40, Isaías 40, del 1 al 5. Consolad, consolad a mi pueblo. ¿Cuándo se necesita consuelo? ¿Cuándo se necesita consolar a alguien? ¿En una enfermedad? ¿En situaciones de muerte? ¿En situaciones de crisis? Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. ¿Y cómo consoló Dios a este pueblo que estaba ante la muerte, ante el dolor, ante el pecado, enviando a su testigo Juan el Bautista? Le dice: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. ¿Cuál es el tiempo que ya se había cumplido? El que había dicho Dios a Adán y Eva, que vendría la simiente de la mujer para aplastar la cabeza de la serpiente de Satanás. Ya andaba aquí en la tierra el Salvador y estaba por iniciar su ministerio público. Había llegado para ser bautizado por Juan el Bautista. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Qué nos dice? ¿Qué le está diciendo a su pueblo? Que ha recibido de parte de Él el perdón a través del Mesías, a través de Jesús. Pero ahora
viene lo que debe hacer el pueblo. Voz que clama en el desierto. ¿Quién es esa voz que clama en el desierto? Juan. ¿De quién está diciendo Isaías que vendría para ser la voz de Dios, el testigo de Cristo? Juan. ¿Qué dijo Juan? ¿Y qué dice el profeta Isaías? Preparad un camino a Jehová. Preparad vuestra vida. ¿Cómo? Nivelad, dice, una calzada en la estepa a nuestro Dios. ¿Quién es el que viene? El que viene es el Mesías, es el Rey, el Cordero de Dios. Él es el que viene. Cuando el Rey, aquí humanamente, cuando un rey iba a ir a visitar una región, una ciudad, un pueblo, antes de que él fuese a ese lugar, se enviaba una cuadrilla a revisar la calle. Si había calles con hoyos, ¿qué es lo que hacía la cuadrilla? Era allanar, llenar esos agujeros para que estuviera la calle en buenas condiciones, para que cuando pasase el rey no estuvieran esos baches. Con ello nos está diciendo que examinemos nuestra vida cómo está. Hay baches, hay agujeros, hay que allanarlos. Todo valle, dice, sea alzado, y bájese todo monte y collado, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Dónde está todo eso que debe ser allanado, enderezado, bajado? Nuestro carácter, nuestra vida, nuestra relación con Dios. Dios conoce la vida de cada uno de nosotros. Él no la puede cambiar, no la puede transformar si nosotros no nos arrepentimos, no confesamos y no buscamos a Dios de todo corazón. El llamado de Dios es eso, a través de sus testigos, que nos examinemos cómo estamos, que nos arrepintamos, que busquemos a Jesús y Él nos perdona, nos limpia de todo pecado. Y entonces, dice, se manifestará la gloria de Jehová. ¿Y qué traerá la gloria de Jehová? Paz. Mi paz os dejo, dijo él. Mi paz os doy, no como el mundo la da. A eso nos llama el Señor. Y dice, y toda carne juntamente la verá. ¿Qué es lo que va a ver? La gloria de Jehová. ¿Y cuál es la gloria de Jehová? Cristo Jesús, que Él vino a manifestar
el carácter de amor de su Padre para con nosotros, seres humanos pecadores. Porque dice, la boca de Jehová ha hablado. Eso es lo que dijo el profeta Isaías, y eso es lo que dijo Juan el Bautista. Por eso dice allí, para explicar Isaías 40, en la época de los caminos repletos de huecos y rocas, a veces se enviaban siervos delante del rey para nivelar la superficie de las calzadas, eliminar las curvas cerradas y allanar así el camino del soberano. ¿Quién es nuestro soberano? ¿El Señor Jesús? ¿Seguro? Entonces, escuchemos lo que dice el profeta. Dios no se agrada de oidores, porque el oidor sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Sigue en su vana manera de vivir. Pero el hacedor escucha el llamado, se detiene, examina su vida y con la ayuda del Espíritu Santo viene la transformación de las costumbres que hemos estado viviendo y viene la transformación en el carácter. En cumplimiento con la profecía, Juan vino con el fin de preparar, ¿qué cosa? El corazón, dice, de las personas para Jesús. Ese fue el testimonio, el llamado de Juan el Bautista. Muchos judíos de la época de Cristo tenían sus propias ideas acerca del Mesías venidero y se empeñaban en que todo encajara en sus esquemas preconcebidos. Sospechaban que Juan el Bautista era tal vez un tipo de Mesías, pero él testificó que solo era un precursor del verdadero Mesías, enviado proféticamente por Dios para prepararle el camino. Poco después, Juan señaló a Jesús como el Cordero de Dios. Pero Jesús y su sacrificio por nuestros pecados no coincidían con las expectativas de los dirigentes judíos acerca de un Mesías terrenal que derrotara a sus opresores, gobernara sobre ellos y finalmente sobre el mundo. Esa era la idea de todo judío en la época de Jesús. En la actualidad, algunos escépticos tampoco tienen muy en cuenta el concepto bíblico del sacrificio expiatorio o sustitutivo de Cristo. Justifican su indiferencia diciendo que Jesús no necesitaba derramar su sangre para salvar a la humanidad pecadora, pues podía salvarnos simplemente demostrando su amor y realizando milagros. Pero la vida, como dice la Biblia, está en la sangre. Y la humanidad perdida necesitaba la vida que está en el Hijo. Los ángeles no podrían realizar esta hazaña en nombre de la humanidad, pues ellos mismos recibieron la vida del poseedor de esta.
¿Por qué habría ordenado Dios innumerables sacrificios de animales inocentes, sino para señalar la necesidad de la sangre inocente de Cristo para la remisión de los pecados y la concesión de la vida eterna? Por esta razón, Juan el Bautista dijo inequívocamente: yo no soy el Cristo o la luz, sino simplemente un testigo en cumplimiento de la profecía bíblica. En 2 ocasiones, Juan afirmó que Jesús era en verdad el Cordero de Dios, el cumplimiento y la culminación del sistema de sacrificios. Con la muerte del Señor Jesucristo, todo el sistema de sacrificios llegaba a su fin. Dijo esta verdad a la multitud cuando vio a Jesús, y también la declaró a 2 de sus propios discípulos. Ahí está en Juan capítulo 1, 29 y 36. Juan el Bautista, testigo ocular del bautismo de Jesús, oyó la voz del Padre anunciar que Jesús era su Hijo amado en quien se complacía. Además, el Espíritu Santo descendió y permaneció sobre Jesús, mientras Dios impresionaba a Juan acerca de la divinidad del Salvador. Por lo tanto, Juan dijo: yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Allí está en Juan 1:34. Ante esta proclamación, uno no puede dejar de preguntarse cuántas evidencias o demostraciones más necesita un escéptico para creer. Desgraciadamente, si alguien elige dudar a pesar de la evidencia disponible, se rodea entonces con un manto de tinieblas. ¿Cómo está mi creencia? Creo que Jesucristo es el Mesías, es mi Salvador. ¿Por qué entonces dudo? ¿Por qué entonces mi fe vacila? ¿Por qué ando como las ondas del mar? ¿No creen, hermanos, que es tiempo ya de poner el ancla de nuestra barca en Jesús? Examinémonos cómo estamos. El Señor nos hace ese llamado. ¿Cuál llamado? Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Entonces se manifestará la gloria de Jehová. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía para el día de hoy. Había una gran obra designada para el profeta Juan, pero no había ninguna escuela en la tierra a la cual pudiera asistir. Debía adquirir su conocimiento lejos de las ciudades, en el desierto. Las escrituras del Antiguo Testamento, Dios y la naturaleza que él había creado debían ser sus libros de estudio. Dios estaba capacitando a Juan para su obra de preparar el camino del Señor. Su alimento era simplemente langostas y miel silvestre. Las costumbres y las prácticas de los hombres no debían ser la educación de este hombre. La preocupación por lo mundano
no debía afectar en nada la formación de su carácter. Él buscaba el favor de Dios y el Espíritu Santo descansaba sobre él y encendió en su corazón un ardiente celo de hacer la gran obra de llamar a la gente al arrepentimiento y a una vida más elevada y más santa. Juan se estaba capacitando mediante las privaciones y las dificultades para disciplinar de tal manera todas sus facultades físicas y mentales que pudiera sostenerse entre la gente tan inconmovible frente a las circunstancias como las rocas y montañas del desierto que lo habían rodeado durante 30 años. Eso se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1090. La niñez, juventud y edad adulta de Juan se caracterizaron por la firmeza y la fuerza moral. Cuando su voz se oyó en el desierto, diciendo: aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas, Satanás temió por la seguridad de su reino. El carácter pecaminoso del pecado se reveló de tal manera que los hombres temblaron. Quedó quebrantado el poder que Satanás había ejercido sobre muchos que habían estado bajo su dominio. Había sido incansable en sus esfuerzos para apartar al Bautista de una vida de entrega a Dios sin reserva, pero había fracasado. No había logrado vencer a Jesús. En la retención del desierto, Satanás había sido derrotado y su ira era grande. En la tentación del desierto, Satanás había sido derrotado y su ira era grande. Resolvió causar pesar a Cristo, hiriendo a Juan. Iba a hacer sufrir a aquel a quien no podía inducir a pecar. Eso está en El deseado de todas las gentes, página 195. El testimonio de Juan había sido positivo, había sido dado con poder en la demostración del Espíritu. Había dado testimonio de lo que sus ojos habían visto, de lo que sus oídos habían oído, de lo que sus manos habían tocado, de la palabra de vida. Jesús dijo: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Los escribas y fariseos habían creído entonces las palabras de Juan, pero el orgullo y la incredulidad obraron en sus corazones según la disposición de Satanás, y se manifestaron la envidia, los celos y el odio franco contra Cristo. Jesús dijo a sus discípulos: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, ¿qué? No tendrían pecado. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Eso está en Signs of the Time, 13 de noviembre de 1893. Así que, hermanos, ya hemos estudiado, ya la palabra de Dios nos ha mostrado acerca de un testigo ocular, a Juan el Bautista, para que nosotros allanemos el camino para el Señor. Que el Señor les bendiga, que pasen un feliz día. Amén.
Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.